pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla en esta mañana, iniciando nuestra conversación, el comoderador Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Abigail Rivera. Buenos días, Abigail. Buenos días al pueblo que nos escucha. Estamos aquí para orientar. El comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Buenos días, compañeros. A Joe allá en los controles y a todas las personas que nos están escuchando. Y el comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días a los compañeros que están aquí en la mesa y a Joe. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos unos anuncios en la mañana de hoy. Por un lado, nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros tomamos acción sobre de ellas en programas subsiguientes. Quisiéramos mencionar sobre el detalle de esta serie de actividades en contra de lo que es el proyecto Esencia en Cabo Rojo. Juan Carlos, ¿tienes alguna idea al respecto? No, lo que tenemos es un anuncio en relación a las manifestaciones que se hacen todos los meses. Ajá. Los últimos viernes de cada mes. En enero, pues cae el 30 de enero, de 4:30 a 5:30 de la tarde en el puente del Mayagüez Mall, que son manifestaciones que se han estado haciendo en contra del genocidio palestino. Ajá. Y que continúan siendo contra el genocidio palestino. Ahora se está añadiendo como tema también de protesta la agresión contra Venezuela. Entonces, pues esa manifestación será el viernes de la semana que viene, o sea, el viernes próximo. El viernes próximo, entonces. De enero a las 4:30 de la tarde. A las 4:30 de la tarde. Es una hora, de 4:30 a 5:30. Y esto es en el puente frente a Mayagüez Mall. El puente peatonal, exacto. El puente peatonal de Mayagüez Mall. Sí. Bueno. Entonces, hay también una manifestación en apoyo al pueblo venezolano y condenando la agresión de Estados Unidos del 3 de enero, el domingo 1 de febrero. Todo una actividad que ha convocado y organizado el MIN, tanto del oeste como del noroeste, y va a ser en Aguadilla, en el cruce de la número 2, la carretera número 2 con la 107, que es la que lleva hacia Raimi, hacia el gate número 1 de Raimi, que también en ese cruce hay un Walgreens que sirve de referencia. Y esto va a ser a las 11 de la mañana del
domingo 1 de febrero. A las 11 de la mañana, el 1 de febrero. Correcto. Y es una manifestación, una actividad en contra de militarización y actividades militares en contra del pueblo venezolano. Que desde luego también abarca el tema de la militarización de Puerto Rico, porque tal como ha ocurrido muchas veces en el pasado, esta agresión a otro país latinoamericano pone a Puerto Rico a participar destacadamente y nos utilizan como si fuéramos solamente una gran base militar, y hasta últimamente están enfatizando como para restregárnoslo en la cara. En San Juan se está viendo mucho movimiento de los militares que expresamente hacen actividades y prácticas y ejercicios en sitios públicos. Incluso en el cuartel de Vallajá se reunieron varias compañías de la Reserva de Estados Unidos allí a hacer prácticas. Esto fue antes de las fiestas de San Sebastián, parece que cogieron un break, pero que continúan en ese ánimo de restregarnos en la cara. Ustedes no son nada más que una base militar para nosotros. No tan solo eso, o sea, se involucran a personas que, pues, por unas o por otras razones se suscribieron a ser miembros de la Reserva o del Ejército de Estados Unidos, y son divisiones de regimientos que están compuestos esencialmente por puertorriqueños, y esos son los que han movido para utilizar tanto en logística como en acción militar directa sobre el pueblo venezolano. Y eso no es particularmente bueno ni para estas personas, ciertamente para los venezolanos que reciben estos ataques militares, ni para nosotros como país, el involucrar a estas personas. Y añadiendo un detallito, porque esto no sale en las noticias comerciales, ese ataque a Venezuela, que lo han tratado de vender, el mismo Trump lo trató de presentar como una operación, como dicen, una acción quirúrgica, que solamente entraron, tomaron a Maduro y se lo llevaron y que no murió nadie, que no tuvieron ni heridos los norteamericanos. Se siguen saliendo detalles, como por ejemplo sobre 600 unidades residenciales y comerciales, estructuras destruidas o afectadas en los bombardeos, y más de un centenar de muertos de parte de los venezolanos, además de los 32 que son los únicos que han salido más en las noticias del grupo, el destacamento cubano que ayudaba a proteger al presidente, porque pues la prensa cubana los ha destacado mucho y aquí ha habido que mencionarlo o reconocerlo, pero que este ataque fue un ataque mucho más violento. Incluso los norteamericanos tuvieron pérdidas, perdieron un helicóptero, tuvieron muertos, tuvieron heridos, pero todo eso lo esconden. Simplemente son cosas que vienen atadas con esta militarización que nos está envolviendo también a nosotros. Dicen que cuando hay una guerra, el primer muerto es la verdad. Eso es así. Y se esconde muchísimas cosas. Entonces, pues no podemos... Una vez tú ves que ya están atacando, uno no se puede creer nada de lo que está escuchando ni de lo que no está escuchando. El regimiento que muchos puertorriqueños participaron, 65 de infantería, es un regimiento que se forma luego de la Segunda Guerra Mundial y que participa en la Guerra de Corea. Los militares, el alto mando militar norteamericano eventualmente trató de prohibir la existencia de regimientos que fueran de naturaleza étnica única. Segregacionistas en la práctica. Sí, en la Segunda Guerra Mundial hubo regimientos que eran de, por ejemplo, pilotos negros, unidades de mujeres, y estos regimientos, pues, por la manera en que en ocasiones operaban, y nuestra historia es una historia un poquito triste porque la comandancia de ese 65 de infantería eventualmente trató de imponer el que había que tomar una serie de colinas, y en ese tomar de las colinas fallecieron o fueron disparados muchos de los miembros del 65 de infantería,
Y es por esa razón, la pérdida de soldados y lo que venía posteriormente a eso, que el alto mando militar norteamericano pues prohíbe los regimientos que fueran de etnicidad única. Sí, porque por el hecho de que eran boricuas, los mandaron a hacer lo que los americanos consideraban imposible. Así que si vamos a tener muchas bajas, que sean las de ellos. No tan solo eso, es que también el comandante que estaba puertorriqueño, parece que tampoco le importaba mucho que muchos de sus colegas fueran a morir subiendo la colina. Y eso es bastante penoso. El detalle está en que ahora volvemos otra vez al asunto, porque los regimientos que están corriendo por allí en la zona capital, haciendo ejercicios y demostrando que está la militarización de Puerto Rico nuevamente en auge, son de regimientos esencialmente boricuas. Y eso, lamentablemente, yo no sé qué verbo utilizar que no sea esto, nos embaja a todos como nación puertorriqueña. Bueno, pero eso es algo, yo tendría que decirlo, dentro de una colonia, eso es normal, ¿verdad? Tú has escuchado el término de que él quiere ser más papista que el Papa. La mente colonizada te hace querer ser más gringo que gringo, ¿ves? Más gringo que los gringos. Estás hablando de una gobernadora que dijo que estaba emocionada y orgullosa de ser parte de la nación que atacó a Venezuela. Y el presidente del Senado, con el cual ella se la pasa peleando, le pasa lo mismo. Y el presidente de la Cámara de Representantes y unos cuantos de los que están debajo de él no habla, pero también está en exactamente la misma tónica. No son muy diferentes. Pero no lo dice. ¿Cómo? Que está en acuerdo, pero no lo dice. No, él está en acuerdo, pero tampoco hace mucho ruido. Pero solo hace lo que le manden. Y ya. Sí. Entonces son más fieles al amo estadounidense que los mismos estadounidenses. Y definitivamente no son fieles a los intereses de Puerto Rico. No son leales a los intereses de Puerto Rico. Me gustaría... Bueno, y eso lo vemos, perdóname que ahora quizás te interrumpí, eso lo vemos en la relación entre la gobernadora y la Junta de Control Fiscal, claro, que está compuesta de estadounidenses. Y me está pareciendo últimamente que la Junta de Control Fiscal no ataca tanto al interés puertorriqueño como la misma gobernadora. Sí, exactamente. Temas del día. Tengo 3 temas aquí más o menos en lista. El uno es los eventos que están ocurriendo en Minnesota. El segundo es el asunto de si la ex gobernadora Vázquez Garcet debe ser juzgada apropiadamente. Y el tercero es sobre el asunto de la distribución o la generación distribuida de energía eléctrica fotovoltaica y los impactos que tiene sobre la economía de Puerto Rico. Así que vayamos sobre el primero, sobre el asunto de los eventos en Minnesota. A mí me llama la atención que las organizaciones laborales, civiles, religiosas, de todo tipo en ese estado de Minnesota y en particular en la ciudad de Minneapolis, tienen una idea muy clara de que lo que sería el servicio de inmigración del gobierno federal la tiene cogida contra la ciudad de Minnesota, la ciudad de Minneapolis. Y allí entonces blancos, negros e inmigrantes se pusieron de acuerdo para hacer lo que sería una huelga general en el estado ayer día 23 de enero del 2026 para dejar saber que en todo el estado estaban en desacuerdo con lo que es la política militaristoide aplicada sobre los ciudadanos de la ciudad de Minneapolis. Y digo los ciudadanos, ya no están solo los inmigrantes, porque también ha habido tiroteados y asesinados que no eran inmigrantes, que eran ciudadanos blancos de la ciudad, que tampoco estaban en ninguna protesta, lo que hacían era tratando de salirse del medio, y sin embargo, pues bueno, los tirotearon y uno de ellos pues simplemente falleció, que fue la muchacha esta que montada en su carro le dispararon 3 balazos a la cabeza.
Pero lo curioso es el asunto de que la ciudadanía, por decenas de miles, en muchos lugares de la ciudad, deciden protestar pacíficamente en contra de las hordas de militares que ha mandado el gobierno federal a su ciudad. Perdóname, Gabriel. Lo hacen en medio de un frío que está haciendo historia en muchas partes de Estados Unidos. O sea, allá arriba están acostumbrados a los inviernos fuertes, pero bajo una situación extrema como la que está el centro de Estados Unidos en estos momentos, estar saliendo a bailar en las calles, para que no puedan decir que son manifestaciones violentas, a estar como hizo un grupo de sacerdotes y fieles católicos de rodillas, bloqueando el acceso, entrada y salida del aeropuerto, para que no pudieran los del ICE seguir entrando y saliendo. Eso es un nivel de sacrificio cívico muy impresionante. Es una firmeza de espíritu y una firmeza de que todo lo que está ocurriendo en su ciudad por parte de estos agentes militares del gobierno federal es una injusticia contra todos sus ciudadanos, todos los que viven en esa ciudad, sean inmigrantes ilegales o legales o ciudadanos que sean de la ciudad. Ellos deciden, no, basta ya de esta injusticia. Y hay otros estados demócratas que están mirando la situación con mucho interés porque han tenido sus problemas también con las tropas federales, empezando por California. Así que es una situación histórica muy seria en Estados Unidos porque no es la gente protestando contra los federales, es la gente con el apoyo del gobierno municipal y estatal protestando en contra de las imposiciones de este fascismo de Trump contra los inmigrantes y cualquiera que le lleve la contraria. ¿Por qué tú dices que las autoridades en la ciudad y las autoridades estatales están también en consonancia con la ciudadanía? Primero por ¿Cómo tú te das cuenta de eso? Ajá, sí. Porque desde que empezaron a ocurrir los choques de los ICE contra los ciudadanos y contra los inmigrantes que entraban en las comunidades como si fueran tropas de ocupación y demás, tanto el alcalde como el gobernador se han estado expresando en contra de esa forma de actuar de estas fuerzas federales y en la policía incluso está interviniendo cuando tienen que intervenir según la ley, pues están bloqueando una calle, pues vamos a mover a la gente para que no bloquee la calle, pues lo están haciendo con mucha civilidad. No lo están haciendo al estilo de los federales, cayéndole a palos a todo el mundo y arrestando. Yo vi videos en donde los policías, están estas personas arrodilladas en la calle de entrada al aeropuerto, y entonces los policías van allí, ayudan a la persona a ponerse de pie, la persona le hace gesticulación, mira que estoy aquí orando, etcétera, y entonces el policía, sí, pero te tengo que arrestar. Y entonces ahora el policía conduce por un brazo suavemente a la persona, váyase al frente, yo voy aquí detrás de usted, y la persona camina hacia el frente y el policía detrás. Nada de esto de restrillar a la persona contra el suelo, nada de sacar un arma para pegarle un tiro a la persona, nada de esto de que yo voy enmascarado y no pueden ver ni tan siquiera la placa, no. Todos los videos de oficiales de la policía que yo miré en esta ciudad, la placa del policía está al descubierto para que se vea y los policías tenían la cara descubierta para que se vea la cara. Algunos tendrían su mascarilla por aquello de defenderse un poco del frío, pero la realidad es que hay maneras de identificar la persona que está allí como oficialista tratando de arrestar a estas personas. La cuestión es que es una tremenda brutalidad, ¿no? Como arrestan a las personas. Y no solamente la brutalidad con la que las arrestan, sino... Tú dices el ICE. El ICE. Ajá, el ICE. Sí, en contraposición a lo que están... En contraposición a la policía que está demostrando, o sea, la policía de Minnesota, estatal de Minnesota, que está demostrando cómo es que se debe hacer. Pero también es la subjetividad con que ellos deciden a quién van a arrestar, ¿no? Han arrestado a muchísimos ciudadanos estadounidenses, gente que tiene la ciudadanía americana, y son
ya sea gente de lo que ellos llaman brown, o son gente que pueden ser blancos o pueden ser negros, pero que estaban acompañados por un brown. Entonces, el simple hecho de tú estar al lado de un brown, pues te hace objetivo. Te hace objetivo. Piensan que, y claro, ellos posiblemente, de seguro, saben que muy probablemente esta persona es un ciudadano estadounidense, que está legal ahí, y de hecho usted muchas veces lo ve en los videos que los arrestan, y mientras los arrestan dice, soy ciudadano americano, miren mi identificación, pero no les importa, siguen arrestándolo. Porque estás en el medio. Porque quieren crear miedo. Exacto. Quieren que la gente la gente se separe de los browns, quieren aislar a los browns, ¿no? Los browns son los latinos. Y de hecho, eso es, estaba viendo de un comentario de cómo se conoce, y ICE conoce de muchos lugares en donde están llenos de inmigrantes indocumentados que son europeos orientales, ¿no? Que son de por allá, del área de Albania o de Hungría, y eso no van a cogerlo. Ellos solamente van a coger los brown, y no importa que sea ciudadano americano o no lo sea, lo quieren arrestar. ¿Y cómo lo arrestan? Inclusive, si te sacan del cajo, paran tu cajo, te ven la cara y abren la puerta del cajo y te arrastran. Y cuando te arrestan, te sacan del estado para que pierdas contacto con tus abogados, con tu comunidad. Que eso de por sí ya es otra violación a los derechos de la gente. Y por cierto, en Washington, también vi unos videos de en Washington, la policía municipal interviniendo en contra de los federales y agitando a los federales, quitándole las máscaras por estar interviniendo en lugares como estaciones de metro y cosas así. Así que una situación muy interesante que se está dando en Estados Unidos. Y aquí la gente que insiste en tratar de hacerse más parte, porque nosotros ahora solamente les pertenecemos, como quieren también ahora con Groenlandia y todo el que le dé la gana a Trump, lo quieren en la misma relación que Puerto Rico, como dueños. Y así lo ha dicho Trump y hasta lo han comparado con el caso de Puerto Rico. Queremos que sea como Puerto Rico. Allí somos los dueños, punto. Sí, José Alameda por aquí, ya acabo de llegar aquí. Bienvenido, bienvenido. Estaba escuchando el programa. Hay una cosa que tenemos que tener en consideración. Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Hay diferentes categorías de inmigrantes, aquellos que están bajo la Green Card, aquellos que están bajo el programa ese de Temporary Safety, qué sé yo, que es el más que tiene, ¿verdad? Y ese programa es que se le acusa a Biden de haber metido muchos inmigrantes. Ese programa lo creó George Bush, padre, republicano, y se ha mantenido. ¿Y qué pasa? Que aquellos países que ellos creen que es Venezuela, Nicaragua, que están refugiados y los reciben y siguen unas reglas y le dan unas condiciones. Tú estás aquí, tienes que buscar la Green Card, tienes que buscar... Y el problema de eso es que la administración de Trump coge todas esas 4 o 5 categorías de inmigrantes y los coloca en una sola categoría, illegal alien, ¿verdad? Y entonces los mete todos en esa misma categoría sin el debido proceso de ley. Todos los presidentes han deportado gente, pero han seguido el debido proceso de ley. Los republicanos y los demócratas. Las estadísticas que yo he consultado y que se le ha traído aquí, cuando miramos, la diferencia es aproximadamente es 1 millón por año, y es 1 millón y algo por año también en los republicanos. Es lo mismo, republicanos y demócratas han deportado, pero hasta ahora han seguido el debido proceso de ley. Estos no son personas deportadas, estos son secuestros. Por ejemplo, una persona que fue de Guatemala, llevaba 25 años en Estados Unidos, va a hacer sus gestiones sobre el Green Card. Pues lo cogieron y la familia no sabía dónde estaba. Todo el mundo sospechaba que los de ICE lo habían cogido. Finalmente, luego de 2 años, aparece en su casa y es que estuvo en Guatemala en una prisión
y luego lo volvieron a traer a Estados Unidos. Gente ya, un sacerdote en Chicago, lo arrestan, uno de ICE le pone un revólver en la cabeza y el tipo dice, yo estoy investido por Dios y usted puede hacer lo que le dé la gana. Se le fue a Brucón. ¿Y tú sabes lo que dijo el de ICE? Dijo, no lo hago porque usted es blanco. ¿Ves? Y el mismo sacerdote presentó esa evidencia. Todo lo que se demuestra es que estos no han seguido el debido proceso de ley. Esto es una violación a los derechos humanos, derechos civiles, de la gente, porque aunque sean inmigrantes, legales o ilegales, o tengan la tarjeta verde o no, tú tienes que seguir el debido proceso de ley, cosa que no lo han hecho. Peor aún, si a los que han mandado a Secot, que es la prisión esa que está allá en El Salvador, eso es ilegal porque tú no puedes ir preso, pasar los barrotes de una cárcel, si tú no tienes un cargo de un juez. Un juez me tiene que sentenciar a mí para yo ir a la cárcel. A mí no me pueden meter a la cárcel porque le dio la gana a Donald Trump. Y vaya a la cárcel, ¿qué? Exactamente. Que es la más violenta. Sí. Otra cosa, las deportaciones. Si tú eres mexicano, te deportan a México. Si eres chileno, te deportan a Chile. Aquí te deportan a Uganda, que es otra violación de ley. O sea, ese es el problema que yo le quiero pero es que son ilegales y llegaron a Estados Unidos. No. Hay que calificar hay una clasificación de la inmigración. Segundo, no puedes, aunque sea porque es un ser humano, no puedes caerle encima, no puedes. Lo más reciente es el niño que lo cogieron, que lo utilizaron como señuelo para sacar el padre. No hay vergüenza en esta gente. Eso es una cosa ya fuera de... O sea, los castigan de esa manera, porque han cometido la ilegalidad de estar en los Estados Unidos sin los debidos papeles, ¿verdad? Han cometido una ilegalidad. No, pero es que no es... aún así... Eso es lo que dice. Ese no claro. Hay algunos que no. No es el caso. Algunos han llegado con el permiso de las leyes. No es Biden, no es Juan, no es Pedro, es la ley. La ley. Pero lo grande es que ellos están cometiendo violaciones a la ley. Bueno, entonces, violaciones a la ley, ¿verdad? Sí, entonces, si aquel se merece que se lo llevan a Uganda porque viola la ley, pues, ¿y qué tú te mereces? ¿Ah? Bueno, lo que pasa es que a mí se me hace, el gobierno estadounidense está presidido por un delincuente convicto. Sí. Eso es un mafioso. Y entonces ahora actúa como la mafia. Y todo lo que está pasando con el ICE, las contrataciones del ICE, las personas que ponen a trabajar allí, el hecho de que las personas van todos enmascarados, sin identificación visible, armados hasta los dientes, eso es procedimiento de la mafia. Eso es tan sencillo como eso. Y es porque preside el gobierno un delincuente convicto. Y entonces... Que está casado con una migrante. Casado con una migrante, hijo de una inmigrante, hijo de otro inmigrante, porque su padre también lo era. Me recuerda el caso de Hitler, que tenía esta fascinación con la raza aria, grandote, rubio, de ojos azules, que eran la mejor raza del mundo. Yo era chiquito y de pelo negro y no tenía ningún parecido con los arianos, que él decía que eran los dioses. Pero ya que estamos en este asunto de las leyes... Es una desviación sexual, perdón. Es posible, pero vamos a un caso que es también del asunto de las leyes. El asunto de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, la licenciada. Resulta que esta persona fue exfiscal del Departamento de Justicia por un buen número de años. Fue secretaria de Justicia también por un número de años. A mí me parece que ella estuvo en la oficina de ética y es exgobernadora de Puerto Rico un poco por las circunstancias del 2019. Y curioso, es la esposa de un juez, porque el esposo de ella es juez. Y entonces ahora resulta que ella, en el caso montado contra
sus negociaciones con un banquero venezolano y un exfuncionario del FBI, ella fue acusada de aceptar sobornos y de despedir un funcionario gubernamental porque se interponía a lo que eran las operaciones posiblemente no tan legítimas del banco que era propiedad de este banquero venezolano. Y entonces ella aceptó culpabilidad por esto en el proceso que le hacen en la Corte Federal. Y entonces, recientemente, hace semana y media, el presidente norteamericano establece un perdón para lo que podía ser el camino a la condena que le iban a poner a esta señora, y una semana más tarde cambian el perdón para decir que el perdón aplicaría a la condena que le puedan dar por las otras cosas que la estaban juzgando. Y la realidad es que entonces ella, de nuevo, fíjese lo que le dije, una persona que fue ex fiscal, que fue ex secretaria de justicia, que fue ex gobernadora y además está ligada a un juez. ¿Cómo ese señor se va a parar en una corte a condenar a nadie por corrupción de lo que sea, o por robarse algo, o por hacer negocios turbios? Está tan ligada a ese juez que trató de que lo nombraran al Supremo. No, al Tribunal de Apelaciones. Resulta que entonces esta señora aceptó el indulto que le ofreció el presidente norteamericano. De hecho, de los tres, ella fue la primera que aceptó el indulto, y en la segunda versión del indulto también fue la primera que aceptó el indulto. El indulto fue comprado por la hija del banquero venezolano, quien en 2-3 ocasiones dio bastante dinero a la organización MAGA de Trump. Así que es un indulto comprado, eso no hay manera de... Ella dio $2.5 millones en diciembre de 2024, cuando ya se sabía que Trump iba a ser el presidente, pues dio esos $2.5 millones, eso le ganó... En diciembre, eso fue después de la elección, y ya se sabía que había ganado la elección y iba a ser el presidente, $2.5 millones de pesos. Exactamente, y ahí se compró entonces esa negociación que se hizo, que le retiraron montones de cargos graves, y solamente ella se declaró culpable de un delito de gravedad menor. Pero ¿qué pasa? Ese mismo mes, que fue junio de 2025, en el cual se negoció eso y se anunció en agosto, pues en ese mismo mes de junio, ella, la hija del banquero, Herrera Bellutini, dio otro donativo de $1 millón también a MAGA Inc. Y eso le ganó ahora el indulto. Sí, esto enlaza con el tema anterior en la parte que tú decías de la gente que no tiene vergüenza. ¿Cómo? Porque no solamente ella está aprovechándose, primero haciendo la aclaración con lo que decía Carlos de que se le acusaba, es que ella en efecto sacó un funcionario que su trabajo era fiscalizar a las entidades bancarias del tipo de que le aplicaban al venezolano. Estaba investigando sí, por cosas sospechosas, y entonces ella accede a sacarlo y puso en su lugar al que el banquero le dijo que pusiera. O sea, que más directo que... ¿Cómo va a ser? Ella saca al que estaba investigando seriamente al banquero, y ahora el banquero le dice a quién tiene que poner, y ella lo puso allí en la función Joyner, el apellido Joyner era. Joyner, que sacaron. Al que sacaron, sí. Y entonces, más vergonzoso todavía, cuando ella, aún después de que hace la declaración de culpabilidad como parte de la negociación para que le bajaran los cargos a un mínimo, y posiblemente ni nunca ir a la cárcel, lo primero que dice cuando sale es que ella no hizo nada malo. Ella nunca aceptó ninguna responsabilidad, no la ha aceptado. Ella dice que es culpa de sus asesores que no le avisaron de que eso era ilegal. Adiós. ¿Cómo ella, secretaria de Justicia y todo, no fiscal, sabía
que era ilegal todo lo que ella estaba haciendo. Y claro, ella podía haber rechazado el indulto e ir a juicio y demostrar allí en el juicio de que ella era inocente. Pero lo que esto viene de la tendencia de lo que es este señor que se llama Donald Trump. Donald Trump ha indultado más de 1,700 personas en un año. En el cuatrenio pasado, entre perdones y clemencia, Biden indultó 1,045 personas. O sea, aproximadamente por año 250 personas. En un año, 1,700 personas y sigue sumando. Cuando se mira el roster, lo primero que hizo fue a Enrique Tarrio, a todos los de Oaths, Guardians, todos esos que atacaron el día 6 de enero. Al Congreso. Al Congreso, que mataron personas, que mataron un guardia, que fueron a juicio. Fueron 5 guardias los que salieron muertos por el asunto de la intervención en el Congreso. Y eso como que no le importa. Y fueron, y se le hizo juicio, y estaban presos. Y el primer día o el segundo, indultó a esas personas. Pero un full pardon. Pero el más que a mí me brinca, es un tipo que se llama Rush Aldrich, que lo he venido diciendo. Este señor, muchacho relativamente joven, de unos 38 años, 40 años, había abierto una red en internet que se llama Silk Road, la ruta de la seda. En esa website del internet vendía armas, vendía servicios de sicario, vendía drogas. El FBI interviene con la página, interviene con él, lo llevan a juicio y obtiene cadena perpetua. Donald Trump, después de ese pedigrí abultado de este tipo, lo indultó. Al basuro, ¿qué le pasó, chavo? Sí. Además de que era un buen republicano. Sí, porque entonces aquí la moral es que se ha caído, porque tú sabes que para indultar gente hay un Departamento de Justicia, y el Departamento de Justicia Federal tiene una división de perdones e indultos. La dirigía una muchacha de apellido Hoyer, Liz Hoyer, una delgadita ella. Donald Trump despidió a esta muchacha y colocó a uno de los que lo defendió a él, y que lo defendió a él, que es un abogado, es el que dirige esa división. Él no usa ningún tipo de criterio, nada más que lo que le dice Donald Trump. Donald Trump le dice, indúlteme sí, y él dice, está bien. No hay evaluación, no hay criterios aquí, como es la intención de la Oficina de Perdones y Clemencia del Departamento de Justicia Federal. Creo que dijiste que no había moral. Sí, no, no hay moral. Eso es interesante, porque tú sabes que Trump ahora afirmó que lo único que lo detiene a él es su propia moral. Exacto. Pero no leyes internacionales ni nada. Fue correcto. Es que al no tener, pues no. Lo único que lo detiene es su propia moral, pero como él no tiene moral, pues nada lo detiene. No. Recuerden que Dios está orgulloso de la manera en que él está manejando las cosas eso fue una de sus expresiones en la conferencia de Davos. Sí, es una expresión de Donald Trump. Que Dios está orgulloso de la manera en que yo estoy haciendo las cosas. Y eso ya es indicativo de que esta persona, aquel que tenga duda, esta persona no está muy bien, que digamos. Sí. Pero, fíjate, es interesante que hayas traído a la atención eso, porque es algo de lo que tenemos que también estar conscientes. Y Donald Trump fue electo, y electo por mucho apoyo. ¿De dónde surge el apoyo? Pues en gran medida del sector religioso, que cree que Trump, sin importar lo que sea que haga, es un instrumento de Dios para lograr el plan que tiene con la humanidad. Y esto nos trae a lo de el otro issue que hemos hablado a veces, del sionismo, que está justificando el genocidio en Gaza, en Palestina y muchas otras barbaridades. El sionismo, la gente todavía en Puerto Rico confunde mucho el judaísmo, la religión, con el sionismo, que es quien verdaderamente controla a Israel. El Estado
de Israel no es un Estado religioso, no es un Estado que responda a una promesa bíblica. El sionismo es un movimiento tipo fascista también o nazista, o sea, supremacista, que dice que una gente es superior a otra, que creen en ese tipo de separación de que los superiores podemos hacer lo que querramos, los inferiores no cuentan. Y ese individuo era ateo incluso, pero logró convencer al liderato político de Europa de que los judíos, que no eran queridos en Europa, debieran tener su propio país, y aludió a la ubicación bíblica de los judíos originalmente. Porque en Europa había muchos judíos, pero allí habían todavía más. O sea, solamente una parte del judaísmo tuvo que salir del área de Palestina. En Palestina seguían viviendo judíos, con cristianos, con musulmanes, pero él convenció al liderato europeo de que le hicieran un país ahí, porque ese país iba a ser aliado de ellos para mantener bajo control esa región del mundo. Y los seguidores del sionismo lograron una alianza que se nota, quizás no está escrita en un papel, pero que uno la ve sobre la marcha, con el cristianismo nacionalista, una parte del cristianismo que se cree que el hecho de que los judíos volvieran a Israel era parte de las promesas de Dios, conducentes a que vuelva a Jesucristo, que vuelva de nuevo el Salvador y se termine el mundo y se establezca nada más que el reino de Dios en la tierra. Ellos creen que apoyando a los sionistas se están adelantando ese día de la salvación. Y eso los convierte en aliados naturales. En Estados Unidos, esos dos movimientos, el sionismo y esta facción del cristianismo, son las bases de poder de Trump y de los republicanos de derecha. Y por eso virtualmente todos los jefes de agencia de Estados Unidos, el gobierno federal, ya eran judíos antes de que llegara Trump, y ahora ni se diga, ¿verdad?, que tienen que ser específicamente seguidores de Trump. Y el hecho de que en su primer término Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, para ellos fue la señal más grande de que estaba actuando por mandato divino. El tipo es un caso psiquiátrico que algunos dicen que incluso se nota que está muriendo de una enfermedad mental, pero para efectos de estos sectores, él es un instrumento de Dios y él se lo cree, como acaba de decir en Davos. Recientemente Estados Unidos ha venido discriminando contra aquellos palestinos o contra aquella gente, cualquiera que sea, que hace protestas en contra del sionismo y en contra de esa posición. Así le pasó a las universidades de Harvard, ¿verdad?, que decían que tenía un currículo y que gente protestaba. Es como si la protesta a favor o en contra de los diferentes grupos no fuera permitida en una nación democrática que el free speech, que es una de las primeras enmiendas de lo que tienen los Estados Unidos. Tú puedes protestar y puedes estar a favor de Palestina y protestar en contra del sionismo. Y igualmente otros grupos, pero no puedes inhibir esa protesta. Ellos lo cogieron porque son antisemitas y los cogieron y lo sacaron. Te pueden dar inclusive penalidades si tú en la universidad, grupos estudiantiles, tú permites que publiquen opiniones en favor de los gazatíes, te pueden poner penalidades. Y eso es muy serio. O sea, es una intervención total en lo que fuere esa libertad de expresión. Ha habido estudiantes graduados que por escribir opiniones en periódicos estudiantiles o periódicos de la comunidad ahora han sido deportados a otros estados o a otros lugares porque usted se atrevió a poner opiniones en favor del asunto de los gazatíes. Eso es un problema muy serio
porque de repente todas las garantías constitucionales parece ser que frente a este gobierno de un delincuente convicto no son aplicables. También viola la libertad académica de las universidades, definitivamente. Oye, volviendo a lo de Wanda Vázquez, quería simplemente comentar que el PNP no se ha atrevido a rechazar, a hacer una manifestación en rechazo al indulto a Wanda Vázquez. El Senado de Puerto Rico no quiso hacerlo. Es que no quieren antagonizar a Donald Trump. Yo lo que veo es que son demasiado cobardes para defender los intereses del pueblo de Puerto Rico ante Donald Trump. Yo me pregunto, siguiendo esa línea de pensamiento, Sí. ya que la gobernadora dijo que ella no estaba de acuerdo y que esto violentaba el Estado de Derecho y el entendimiento sobre la justicia en Puerto Rico, pues entonces yo entendería que la judicatura puertorriqueña, el Departamento de Justicia, ante las Cortes puertorriqueñas, debe levantar un caso por este asunto del soborno, de la aceptación de soborno y de las acciones de la exgobernadora Vázquez Garcet en ese asunto del banquero Bellutini. Bueno, yo creo que no puede hacerlo, porque creo que fue en la decisión de Sánchez Valle que se decidió que la soberanía de Puerto Rico era la misma que estaba allá en el Congreso, porque pertenecía al Congreso. Está en Washington, y por lo tanto, si una persona es acusada de algo aquí, no puede ser acusado por el gobierno federal, y si es acusado del gobierno federal, no puede ser acusado por el mismo delito. por el mismo delito. Y como ella fue indultada por todos los cargos originales y también por los posteriores, entiendo, aunque yo no soy abogado, ¿verdad? Pero entiendo de que ya ella quedó perdonada. Bueno, el pensamiento que tengo, ¿verdad?, es que los indultos son una exención de la condena que te viene por causa de un delito. El delito fue cometido y fuiste encontrado culpable sobre el delito, así que, y ella, en el caso de Vázquez Garcet, ella aceptó culpabilidad en corte. Ante la prensa, ella dice que no, yo soy hermanita de la caridad. Pero fuera de la corte, pues bueno, ella podrá decir lo que quiera, pero en la corte ella aceptó culpabilidad. Entonces, el indulto lo que hace es que te elimina las condenas, no elimina el delito. No limpia el expediente. Claro, ella por eso decía yo que ella debía haber, si verdaderamente ella no cometió el delito, pues ella debía haber rechazado el indulto. Debía haber rechazado el indulto e ir a juicio, ¿no? Ir a juicio y defenderse en corte diciendo mi nombre está limpio porque yo no hice nada de lo que me están acusando. Pero yo pienso que el Departamento de Justicia puertorriqueño, independientemente a la decisión de Sánchez Valle, que esa tendría, una vez que llevas el caso a corte, entonces es la corte la que dice que hay un precedente, el de Sánchez Valle, y que por lo tanto esto no va a prosperar. Pero por lo menos quedaría en claro que el Departamento de Justicia, frente a un exgobernador que lo que hizo fue una trampa, que lo que hizo fue soborno, y asimismo lo reconoció, quedaría en claro de que el Departamento de Justicia trató de procesar a una persona que violó las leyes. Pero, si no, entonces lo que tenemos es un Departamento de Justicia que no le preocupa la obediencia de las leyes, ni tan siquiera para los ejecutivos del gobierno mismo de Puerto Rico. Perdona, Alameda. Sí. Mira, hay una cosa que no hemos discutido, que es porque ahora con las leyes estas dado con Citizen United, las empresas y las personas pueden donar cantidades enormes. Ilimitadamente. Pero ¿cuál fue el problema aquí? No las personas, las entidades. Entidades, las corporaciones. Las Sí, personas tienen límite. Sí. No, creo que no. Las personas pueden donar. Pero son con Citizen United, eso yo creo, pero cotejamos eso. Pero no quiero. De los PAC. Sí, exactamente. A través de El los PAC, el que no tiene limitación. Sí, pero ahí lo que iba. El punto aquí por la cual se acusa es que Rena Bellutini se supone que uno que no es ciudadano americano no puede donar de ninguna manera en las campañas de Puerto Rico ni de los estados de la nación americana. O sea, aquí es que viene el punto. Pero entonces la pregunta que yo hago, oye, ¿y tú no estás deportando gente por no ser ciudadano americano? ¿No tienes una estampida en contra?
excepto con que aunque no es ciudadano americano, al donar grandes cantidades de dinero, ¿verdad?, que te donaron a ti, o por lo menos a través de su hija, pues ahí sí lo puedes exonerar. Yo no sé, yo no entiendo esto. O sea, para algunas cosas sí, y para otras cosas no. Según lo que diga la moral de él. Eso es. Tiene una moral muy particular. Bueno, es flexible. Este señor en una dirección nada más. Sí, tiene una moral que está directamente conectada entre el cerebro y el bolsillo. Es curioso porque yo creo que, pues de nuevo, o sea, es la razón por la cual muchas constituciones dicen que una persona que ha sido encontrada convicta de delitos, y delitos que pudieran tener que ver con delitos de asesinato, delitos de corrupción, delitos de deslealtad al país, no pueden ocupar posiciones gubernamentales. Y eso está en muchas constituciones porque es la manera de decir, esa persona que ha cometido ante la sociedad un número de errores terribles que tienen unos precios tremendos para la sociedad, no puede ocupar una posición de oficialidad y de gobierno, porque entonces, ¿qué garantía tenemos que la moral de esa persona le va a impedir tomar determinaciones que vayan en contra de los mismos ciudadanos? Eso es tan sencillo como eso. La idea esa de que en enero del año que te toca juramentar, te paras allí en un balcón frío con una mano encima de la Biblia a decir que yo voy a jurar defender no sé qué cosas allí. Bueno, pues eso tiene unas consecuencias, pero en el caso de este señor que está ahora de presidente de Estados Unidos, parece ser que esas consecuencias no existen. La moral de él, lo lamento, es la moral de un delincuente convicto. Ahora bien, me gustaría entonces, pienso que aun si el gobierno de Puerto Rico no fuere a ser exitoso en su causa en cortes puertorriqueñas sobre el caso de la exgobernadora y la determinación de ella de que voy a vender influencias, porque eso fue lo que hizo. Y vaya, influencias, no tan solo las vendió, las ejecutó. De acuerdo a lo que había hecho de contrato con el Herrera Bellutini. Es curioso porque los políticos generalmente no cumplen sus promesas, pero en eso ella fue bien efectiva. Fue bien efectiva. No, pero es que el otro es insistente. El Herrera Bellutini no es pellico de ñoco. Él es bien insistente y él se iba a asegurar de que ella tenía que cumplir, o si no había, Dios sabe qué cosas tendría de por lado. Pero la gobernadora actual de Puerto Rico yo creo que tiene que por lo menos iniciar, aunque sea cosméticamente, un ejercicio de que la exgobernadora cometió delitos muy serios contra las leyes de Puerto Rico. Por lo menos empezar quitándole la corta. Bueno, si vas a hacer el asunto de lo de una reforma contributiva que eventualmente parece que puede que no llegue muy lejos, si vas a hacer otra serie de cosas que son también todas cosméticas, pues bueno, ¿por qué no vas a hacer por lo menos aquí un aguaje de que la exgobernadora se merece una serie de seguimientos legales? Si no, el gesto del país que todos estamos sujetos a esas leyes, pero los funcionarios gubernamentales no. Eso no es aceptable, eso no es la democracia nuestra, eso no es el mundo que nosotros hemos creído que vivimos por los pasados, los años que llevo de vida. Así que si ese fuera el caso de que las leyes solamente le aplican a este Juan del Pueblo que está abajo y no al Juan del Pueblo que está arriba, pues entonces parecería que las condiciones de nuestra sociedad no son muy igualitarias, no son muy justas. Mira, realmente todo esto de Trump responde a una ideología que se presenta por un grupo que se llama Heritage Foundation,
Precisamente María Corina Machado estuvo hablando en ese grupo, frente a este grupo cuando estuvo allá en Washington. Ah, sí, ella fue a darles una charla de algo allí. Sí, este grupo hace con una serie de personas bien de derecha y de conservadores, lo que se llama Agenda 2025. Proyecto 2025. Proyecto 2025. Ese proyecto 2025 presenta una de las cosas que se llama la teoría unitaria. La teoría unitaria es que pasa todos los poderes constitucionales prácticamente al presidente. Y el presidente lo que hace, en vez de tener un grupo de empleados públicos, que son una serie de técnicos en diferentes áreas y en diferentes agencias, es que todos responden a la visión programática del señor presidente, cualquiera que sea. Y lo que hace es, elimínate también Reserva Federal, establece tú las políticas monetarias, porque eso le toca al presidente. O sea, es una centralización, una unidad, una estructura unitaria, que es la que Donald Trump está siguiendo. Convierte al presidente en un rey. En un rey, sí. Exactamente. Y por cierto, ya que estamos en la postrimería, eso quiere decir que si los puertorriqueños queremos vivir en un país verdaderamente democrático, tenemos que desvincularnos de Estados Unidos, que va en la dirección completamente opuesta, y hacer nuestro propio gobierno soberano con un verdadero sistema democrático participativo, según lo que le convenga al pueblo de Puerto Rico, que ya estamos pasados de tiempo de desconectarnos de ese imperio, que todo lo que hace es para su beneficio. Lo que pasa es que los puertorriqueños ni se dan cuenta de los que Por quieren eso la queremos estadía. que se den cuenta. Exactamente, pero yo creo que con dale, sí. Es que el Estado 51 se lo ofrecen a Groenlandia, se lo ofrecen a Canadá, quieren que sea Canadá, quieren que sea Groenlandia, pero nadie habla de Puerto Rico. Mire si esa nación cree en los principios democráticos. Pues lo que menciono también en cuanto a eso es que aun cuando nos hicieran Estado, no va a haber igualdad. Claro. Porque la razón principal, o una de ellas, pero una de las principales razones por las cuales no quieren que seamos Estado es racismo. Y el racismo se ha hecho cada vez más y más y más evidente en Estados Unidos. Así que pueden dar la estadidad a Puerto Rico, pero a los puertorriqueños no se la van a dar. Por lo tanto, los valores de los puertorriqueños, que constantemente afirmamos, que incluyen la democracia y la igualdad de derechos y oportunidades para las personas y demás, la única forma de movernos hacia desarrollar ese tipo de gobierno y de sociedad es por el camino de la soberanía, no de estar enyuntado con Estados Unidos, sea como Estado o como colonia. Yo quisiera simplemente recalcar que Minnesota es el último, el caso más reciente donde se demuestra que el poderío federal, ellos son también como una colonia dentro de esa federación. Ya Mississippi lo había hecho, lleva 200 años de colonia sin que mejoren sus condiciones. California lleva arrepentido de haberse unido a la Federación Norteamericana. Hawái, misma historia, arrepentido a la enésima de haberse unido a la Federación Norteamericana. Podemos seguir nombrando ejemplos en donde ciertamente el que Puerto Rico, una nación que es latinoamericana, que habla nuestro idioma español en que nos hemos estado comunicando en todo este rato, es una nación que necesita encontrar su espacio dentro del mundo por nuestro propio camino. La soberanía de los puertorriqueños es la solución a los problemas de lo que nosotros podemos llamar es el desarrollo de nuestra nación puertorriqueña. Bueno, agradecemos la audiencia de ustedes y a nombre de... Recordemos siempre que este programa puede escucharlo en YouTube, puede escribir allí, entra a youtube.com y escribe programa radial Voces de la Soberanía y va a encontrar este y otros programas grabados. Agradecemos la audiencia de todos ustedes a nombre de la Convergencia Nacional Boricua y del Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les hemos hablado en Voces de la Soberanía
Hasta el próximo sábado. Tengan todos muy buen día. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.